Hola chiquillos, esta es una clase para 4, ¿ya? Porque es la clase del electivo, del diferenciado tercero medio. Y hoy día vamos a tocar un tema que ya les dije en la clase en el chat del tercero medio común, de educación ciudadana. Vamos a hablar sobre la brecha digital como una de las problemáticas de la globalidad, pero principalmente también tratando de conectar el contenido con lo que estamos viviendo hoy día con la educación remota, ¿ya? Les voy a compartir mi pantalla para que podamos iniciar la clase. Ya, la brecha digital, estimados, es una problemática que se viene analizando desde hace harto tiempo y como decía Francisco en la clase de Educación para la Democracia, no tiene que ver solamente con el criterio del acceso al Internet, sino con el conocimiento de cómo se usan las herramientas tecnológicas. ¿Ya? Ahora, si uno lo analiza a nivel nacional, va a obtener un resultado que, por ejemplo, en el último registro de la CACEM, el 87,4% de los hogares en Chile tiene acceso a Internet. Y de hecho, hay un plan integrado de conectividad que ha permitido que en casi el 97% del territorio chileno haya cobertura de 4G por ahora. ¿Ok? Por lo tanto, la problemática de la brecha digital para el caso chileno no es solamente sobre el tener acceso a la conectividad, sino que mayoritariamente, como les dije, el saber ocuparla. ¿Ya? Vamos al objetivo de la clase. Analizar la brecha digital como uno de los pilares de la desigualdad en la era de la información global en nuestro país para proponer posibles soluciones que hagan frente a esta situación. ¿Ya? Un dato no menor, chiquillo, es que dentro de los estudiantes de educación pública, se calcula aproximadamente que el 44% no tiene computadores en su casa, ¿ya? Que si, esa es una problemática de acceso, pero el no tener implica que no quiere decir que el otro 63 o 64%, el hecho de tener computador le soluciona el problema de la educación a distancia, ¿ya? Primero partamos por la definición del concepto brecha digital, ¿ya? Es una expresión que hace referencia, y ustedes vayan leyendo conmigo, a la diferencia socioeconómica entre aquellas comunidades que tienen accesibilidad a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, internet, computador, teléfono móvil, banda ancha y otros dispositivos, y aquellas que no lo tienen. También hace referencia a las diferencias que hay entre grupos según capacidad para utilizar las TICs de forma eficaz debido a los distintos niveles de alfabetización y capacidad tecnológica. O sea, la brecha digital implica, primero, un tema de acceso, pero mayoritariamente un tema de la forma eficaz de uso y de conocimiento o de alfabetización digital. Les digo, chiquillos, que en este Power les puse hartos datos estadísticos que están sacados de los análisis que hace el gobierno de Chile, ¿ya? U otras instituciones, y que los vamos a ir observando principalmente para sacar conclusiones. ¿Cuál es la importancia de las TICs? Porque si nosotros hablamos de brecha digital, las tecnologías de la información o de comunicación masiva, tenemos que tenerlas claras, ¿ya? Para entender la brecha digital es importante saber qué son las TICs. Las TICs son herramientas que facilitan la transferencia de datos, de información, de mensajes culturales entre los miembros de una comunidad. Las mismas abren una nueva dimensión a la comunidad social, a la comunicación social, y permiten una capacidad casi infinita en la obtención, difusión y creación de la nueva información. ¿Ya? O sea, si nosotros hablamos de brecha digital, lo primero que tenemos que analizar son las TICs. ¿Ya? ¿Cuál es el problema en el fondo? Las TIC son también una herramienta para el aprendizaje en las distintas áreas del ser humano. Y de hecho, hoy día, en esta estructura de ciudadano digital, vinculándolo con la clase del común, tenemos que entender en el fondo que este ciudadano digital, este ciudadano que conoce las tecnologías y las sabe usar, necesariamente requiere de un sistema educacional que lo prepare para eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo tengo un mismo nivel o un buen nivel parejo entre los componentes de una comunidad sobre el uso de las redes informáticas y de las TIC en general, lo que estoy generando es acortar las brechas de diferencia social. ¿Ya? Pero la brecha digital existente hace que las barreras sociales se acrecienten, produciendo que en una misma sociedad existan personas que estén viviendo en el desarrollo, otros en vías del desarrollo y otras marginadas en el subdesarrollo. ¿Ya? Lo que antes se podía calcular
entre naciones, entre países desarrollados, subdesarrollados o en vías de desarrollo y otros, hoy día lo podemos ver dentro de nuestra misma sociedad y que está relacionado en cómo accedo y cómo uso las tecnologías. Tengo tipos que saben usar la tecnología, que la usan eficientemente, tipos que están aprendiendo o que están en un nivel por lo menos de acceso, y hay otros que no tienen acceso ni tampoco tienen forma de uso. Acá tenemos el acceso a Internet en Chile, de acuerdo al tema de los hogares. Esto va a ir variando con el tiempo también, pero por ejemplo, conexión a red fija un 35%, el 28% para esta época, que es el 2013, no tenía acceso a Internet, la banda móvil era solo un 18%, o sea, fija y móvil, y solo móvil un 19%. Estos datos, como les dije, han ido cambiando constantemente. Y acá tenemos un dato que nunca tenemos que dejar de considerar, que tiene que ver cómo se distribuyen estos datos generales de acceso a Internet en comparación a los quintiles económicos. ¿Ya? Por ejemplo, el primer quintil tiene un 63% de acceso a Internet, el segundo quintil un 61%, y así vamos aumentando hasta el último quintil, que es el que tiene un mayor nivel de recursos económicos. Esta noticia me pareció súper interesante. En Chile es parte de la OCDE, como ustedes saben, por tanto, generalmente hay una crítica a la OCDE que se le plantea que es como la agrupación de países ricos, ¿ya? Yo no la calificaría tan así. Chile ha sido uno de los últimos países que se ha integrado a este conglomerado socioeconómico después de cumplir con la serie de requisitos que los mismos miembros de la OCDE le pusieron. Y la OCDE saca este elemento donde en Chile el 87,5% de los hogares tiene acceso a Internet, ¿ya? Acuérdense que el estar sobre ciertos estándares tecnológicos es uno de los requisitos para pertenecer a la OCDE, ¿ya? Y en ese sentido Chile se ha ubicado en el último tiempo, tanto en los estándares internacionales de acceso como en los locales, háblese de la región de Latinoamérica, en posiciones bastante aceptables. A nivel mundial está entre el 53 y el 47, ¿ya? Lo cual no es tan malo, ¿ok? Pero solo desde la perspectiva del acceso a la conectividad. Y acá hay unos datos chiquillos en función de los países, ya de cómo han ido evolucionando. Ya en cuanto al acceso a Internet, por ejemplo, Corea del Sur tiene el 99%. No alcanzo a leer acá, pero parece que es Canadá un 96%, después viene Estados Unidos, Alemania, ¿ok? España, Italia, Portugal, entre otros. La frecuencia del uso, este también es un dato importante. ¿Con qué frecuencia se usan las redes sociales? Pero también aquí está marcado por un tema de generación, entendiendo generación Z, ¿ya? Generación millennial, generación X y los baby boom. Sí, los baby boom son aquellos que nacieron en la década del 60, entre el 50 y el 60, producto de la explosión demográfica que se genera después de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Por tanto, esas son las diferencias y están con el color más blanco, ¿ya? Y aquí están las redes. Por lo más usado, obviamente, en todos es WhatsApp. Pero a la medida que vamos haciendo diferencia por edad, las estructuras cambian. Y de hecho, lo más evolucionado, eh, o sea, en esta red que es LinkedIn, están bastante parejos. ¿Ya? Las principales diferencias se presentan en el Instagram, donde obviamente los baby boomers, ya los que estamos sobre los 40 años, nos graficamos en esta. De hecho, en el elemento especial, yo no tengo esta herramienta. Existe un Instagram, pero fue creado por otra persona que no soy yo, por tanto me plagiaron. Las tecnologías del acceso a Internet, chiquillos, por año, de acuerdo al tipo, y aquí ya llegamos, avanzamos un poquito más hasta el 2017, y de hecho, aquí hay un dato importante, la brecha de acceso a Internet fijo en los hogares es de un 44% para el año 2017, o era de un 44%. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, del 2015 al 2017 se disminuyó la brecha de los sin acceso a Internet, pero aún existía un 14,3%. Aumentó la de las personas que solo tenían móvil y fue disminuyendo las que solo tenían redes fijas.
Acá tenemos lo que yo les explicaba anteriormente, cómo se sitúa Chile dentro de este criterio del acceso de producción de tecnología, ¿ya? O estímulo por parte de los gobiernos. Chile está aquí, en el lugar 47, ¿ya? Miremos está Canadá, está Japón, China, y esto tiene que ver en cuánto invierten los estados en la promoción de ese recurso tecnológico. Ya, aquí esta ficha me gusta mucho, porque en el fondo desde el año 2013 y cada 2 años se comenzó a aplicar en Chile un CIMSE sobre el uso de las tecnologías, de las TICs, ¿ya? Y aquí hay uno de los resultados del 2000, porque se aplica cada 2 años, fue 2013, después fue 2015 y este es el 2017, donde se clasifica de acuerdo a los quinquenios, a los 5 quinquenios económicos, cuál es el nivel de acceso, perdón, de conocimiento sobre el uso de los recursos tecnológicos ligados a este mundo informático. Por ejemplo, en el quinquenio más bajo, el 71% de lo que podríamos denominar, entre comillas, pobres, tiene un conocimiento inicial del uso tecnológico. Un 28% intermedio y solo el 0,1% un conocimiento avanzado. Por tanto, en una era, después voy a seguir con el análisis después, en una era digital, en una era de competencias digitales, la gran mayoría de estas personas están segregadas, por ejemplo, de un estudio universitario, ¿ya? O se les va a hacer más difícil. Pero no porque alguien les diga que no pueden ir, es porque no cuentan con las herramientas y las habilidades necesarias para poder enfrentarse a este nuevo mundo. ¿Qué pasa en el medio bajo? El 52% está en un nivel inicial, el 45% está en un nivel intermedio y el 0,4% está en un nivel avanzado. O sea, nos ensanchamos en la guatita del medio, disminuimos la parte inicial, nos ensanchamos en el sector intermedio, pero aún seguimos muy bajo del conocimiento avanzado, de la cantidad de personas que tienen un conocimiento avanzado. ¿Qué pasa en el sector medio? El 40% tiene un conocimiento inicial, casi el 60% tiene un conocimiento parcial intermedio y el 1% tiene un nivel avanzado. Acá nos pegamos en el salto en el medio alto, ¿ya? Donde el 20% inicial, el 74% es intermedio y el 5% ya es avanzado. Y esto se invierte aún más. La gran mayoría de la gente de clase alta del ABC 1 tiene casi un 80% de conocimientos técnicos, el 8,5% de avanzado y solo un 11,7% de inicial. ¿Cuáles son los antecedentes sobre la educación digital como herramienta para la preparación de los estudiantes para disminuir esta brecha digital? El informe de la OCDE del 2019, ¿de qué da cuenta sobre Chile? Que falta generar estadísticas respecto al uso de la tecnología, que no ha sido suficiente los datos estadísticos que se pueden extraer del CIMSE de educación tecnológica, que tampoco en el censo se han incorporado preguntas de los conocimientos que las personas tienen sobre el uso de estas nuevas tecnologías. Solamente se habla si tienen acceso a Internet y si tienen computadores. 2, hay una alta exposición de riesgos bajo el aprovechamiento de oportunidades en el uso de la tecnología. O sea, que hay ciertos sectores que tienen el conocimiento del uso de la tecnología que se aprovechan de otros. ¿Ya? El acceso a Internet está sobre el promedio, en 87,5. Es el segundo país con más uso de Internet menos variado y la inequidad en el uso está sobre la media. O sea, tenemos sobre la media en acceso a Internet, lo ocupamos sin una gran variación tecnológica, pero además estamos en un alto índice de inequidad frente a esta brecha digital. Las principales ventajas y riesgos: las habilidades digitales, poco uso de la educación online, alto nivel de trabajo de riesgo de automatización, primer lugar en el uso extremo de Internet entre jóvenes de 15 años. Esta ficha es importante porque aquí están una encuesta de niveles de uso de educación tecnológica. Por ejemplo, si yo aplico esta encuesta, yo le puedo preguntar, desde el punto de vista del uso de su teléfono, de llamar por teléfono, ¿sabe llamar, sabe apretar, sabe discar, sabe esto? Y yo lo voy seleccionando en el nivel y posteriormente hago un conteo. Esta ficha que ustedes pueden revisar acá, chiquillos, es la clave para el trabajo que van a tener que hacer anexo.
que es aplicar alguno de estos criterios en una encuesta a 20 personas y ver, en el fondo, hacer un análisis ya de los resultados que ustedes obtienen. Les dejo esa tarea, ya, les dejo también el Power, la tabla y la clase grabada, y posteriormente en el chat nos reuniremos para ver cuál es el análisis o las conclusiones que ustedes llegaron después de realizar la actividad de encuesta que yo les dejé. Voy a dejar de compartir pantalla, chicos. Espero que nos veamos pronto y que esto les resulte algo entretenido. Chao.